Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario preparatorio para la convocatoria de entidades del orden nacional Nación 6. Este es un seminario introductorio a las pruebas escritas. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos y le damos la bienvenida a este espacio del día de hoy. Yo les agradezco que antes de continuar, antes de entrar en materia con lo que nos convoca a este espacio, que me confirmaran si escuchan bien, si está todo bien con las diapositivas, con el audio, con el video. Lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Bueno, muchas gracias por responder. Les doy la bienvenida nuevamente. La idea de hoy es que nos familiaricemos y que profundicemos nuestros conocimientos sobre las pruebas que se aplicarán para esta convocatoria Nación 6 y específicamente dentro de las pruebas que se aplicarán, las pruebas escritas, que es el momento más importante del concurso de méritos. ¿Por qué estamos desarrollando este espacio el día de hoy? ¿Cuál es el motivo o digamos, qué parte del desarrollo del concurso hace que estemos hablando ya de pruebas escritas? Como bien lo saben, las inscripciones para esta convocatoria cerraron, digamos, hace ya aproximadamente un mes, el 12 de abril de 2024, y por la estructura del proceso de selección, digamos, es un proceso que ya se encuentra en marcha y que si bien hay una fase previa a la aplicación de pruebas, digamos que nos estamos próximos a la aplicación de las pruebas escritas. Específicamente porque el 30 de abril inició, digamos, el desarrollo como operador del concurso de mérito la Universidad Libre, es decir, se suscribió el acta de inicio entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, derivada del contrato suscrito entre ambas entidades o entre la entidad y esta universidad para operar el proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que la Universidad Libre, a partir del 30 de abril, está desarrollando lo que le compete del proceso de selección en calidad de operador. Vamos a ver la estructura, el paso a paso del concurso de méritos y vamos a ver cómo juega allí la universidad. En un primer lugar, fases ya agotadas, la divulgación, luego vino las inscripciones en ascenso, luego vino las inscripciones en concurso abierto, cerradas el pasado 12 de abril de 2024, y a partir de allí viene la primera fase del concurso, que es la verificación de requisitos mínimos. Allí la universidad encargada de operar el proceso de selección revisa los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones para determinar si continúan o no en concurso. Esto es, si cumplen o no con los requisitos mínimos de los empleos a los cuales se postularon. Una vez se agota esta fase, quienes cumplieron con los requisitos mínimos y por lo tanto continúan en los empleos a los cuales se postularon, serán llamados a la aplicación de pruebas escritas, que desde ya lo adelantamos es el momento más importante del proceso de selección convocatoria Nación 6. Al igual que todo concurso público de méritos, los instrumentos de selección se concentran en su peso porcentual en, digamos, o el mayor peso porcentual de los instrumentos de selección recae en las pruebas escritas, lo vamos a ver a continuación. Una vez se agotan las pruebas escritas, se aplican las pruebas no escritas. Específicamente estamos hablando de la prueba de valoración de antecedentes, y ya con el acumulado de las pruebas se conforma la lista de elegibles, ya no por parte de la universidad, sino en esta ocasión por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a quien le corresponde expedir el acto administrativo de lista de elegibles, lo publica en el portal del Banco Nacional de Listas de Elegibles. A partir de esta lista, cada entidad nominadora debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba, que es de 6 meses, y finalizados estos 6 meses se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, se inscribe en el registro de carrera administrativa para esta entidad, registro que también lleva la Comisión Nacional del Servicio Civil. Allí tenemos el paso a paso del concurso. La Universidad Libre participa de este proceso de selección en calidad de operador, desde la verificación de requisitos mínimos con la revisión de los documentos de cada concursante para determinar si cumple o no con los requisitos del empleo, hasta la consolidación de resultados
de las pruebas escritas y no escritas, resultados que remite a la comisión para que ya sea esta entidad quien expida las listas de elegibles. La comisión realmente desarrolla todo el proceso de selección, perdón, la Universidad Libre desarrolla todo el proceso de selección. La comisión está detrás en la vigilancia y administración, no solamente del concurso, sino del sistema de carrera o del régimen especial de carrera, del cual hacen parte las entidades que participan en la convocatoria Nación 6. Recordemos que la comisión es una entidad, un organismo constitucional. De allí vamos a hablar de las pruebas que se van a aplicar nuevamente y vamos a establecer o vamos a asimilar el concurso público de méritos como una competencia en conjunto con un grupo de ciudadanos quienes nos postulamos a un mismo empleo, pero también en contra, porque yo debo sacar más puntos o una mejor puntuación, una puntuación más alta en cada una y en el acumulado de las pruebas para ocupar el primer lugar. Similar a lo que ocurre en una competencia de atletismo, ¿cierto? En donde yo voy a presentar 3 pruebas de atletismo, natación y ciclismo, y el que obtenga el mejor resultado, es decir, el menor tiempo en el acumulado de las pruebas, será quien gane la competencia, ¿cierto? Digamos que algo similar ocurre en los concursos públicos de méritos, ya que yo voy a presentar 3 pruebas y quien obtenga el mayor puntaje en el acumulado de las pruebas, de acuerdo al peso porcentual de cada una de ellas, será quien ocupe la primera posición en la lista de elegibles y por lo tanto será quien mayor mérito tenga para ocupar el empleo que fue ofertado. De ahí vamos definiendo entonces cuáles son las pruebas que se van a aplicar. En un primer lugar está la prueba de competencias funcionales. Es una prueba eliminatoria con un peso porcentual del 60%, en la cual debo obtener un puntaje de 65 sobre 100, de al menos 65 sobre 100, para continuar en concurso. De allí tenemos la segunda prueba, que es la prueba de competencias comportamentales. También es una prueba, es una prueba clasificatoria con un peso porcentual del 20% y no tiene un puntaje mínimo porque es clasificatoria, al igual que lo es la prueba de valoración de antecedentes, que también tiene un peso porcentual del 20%. Allí tenemos las 3 pruebas que se van a aplicar por regla general en todos los cargos. Puede que haya algunos cargos excepcionales en el cual se apliquen otras pruebas. Hablo, por ejemplo, de los conductores, en los cuales se aplica una prueba de conducción y no se aplica una prueba de competencias funcionales, por ejemplo. Hablo de los empleos en los cuales no se exige experiencia, en los cuales se elimina la prueba de valoración de antecedentes. Solamente se aplican las pruebas escritas. Pero en la gran mayoría de los empleos que integran esa convocatoria Nación 6, se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, es decir, se aplicarán estas 3 pruebas que vemos allí. Resaltamos entonces la prueba de competencias funcionales, es la prueba más importante del proceso de selección. Ya vamos a ver qué me van a evaluar en ella. Desde ya les adelanto que esta prueba se aplica en un mismo día, la misma jornada, un día domingo, en conjunto con la prueba de competencias comportamentales. Son 2 pruebas que se aplican de forma simultánea. ¿Qué evalúa cada una de las pruebas escritas? Y allí ya vamos entrando en materia sobre el contenido de evaluación. La prueba de competencias funcionales evalúa 3 componentes: conocimientos básicos de la función pública, conocimientos funcionales del empleo y habilidades básicas. Entonces, repetimos. En un primer lugar, hay una serie de conocimientos básicos que se evalúan en esta prueba de competencias funcionales, porque es una prueba que se incluye concurso tras concurso en aquellas convocatorias de competencia de la CNSC. Y digamos que de acuerdo a esa metodología estandarizada de la CNSC, se evalúan estos 3 componentes. En un primer lugar, conocimientos básicos de la función pública que pueden variar concurso a concurso, es decir, no son los mismos en cada convocatoria, pueden variar, pero allí incluimos una amplia gama de lo que se consideran conocimientos básicos de la función pública. El conocimiento base, sin duda alguna, es la constitución política, y de allí empezamos con una serie de conocimientos o continuamos que también son muy normativos, como la atención al ciudadano, como la atención de PQRS,
como la gestión de archivo, como conocimientos sobre las actuaciones administrativas que se surten ante las entidades públicas, sobre la eficiencia administrativa o la simplificación de trámites en las entidades públicas, entre otros conocimientos que son considerados básicos dentro de la función pública y que, reiteramos, pueden variar en cada prueba que se aplique en cada concurso. De allí que cada concursante debe fortalecer, digamos, una base de conocimientos básicos de la función pública. Se evalúan como segundo componente y de forma principal, es decir, lo más importante que se evalúa en esta prueba son conocimientos funcionales, conocimientos para desempeñar las funciones del empleo. Si yo voy a trabajar en nómina, me van a evaluar nómina. Si yo voy a trabajar en contratación, me van a evaluar contratación. Si yo voy a trabajar en un asunto relacionado con estructuras de obras civiles, pues eso es lo que presumiblemente me van a evaluar y lo que yo debo fortalecer de cara a las pruebas escritas. Y el tercer componente son habilidades. Habilidades básicas de todo servidor público, habilidades que son cognitivas, es decir, habilidades como razonamiento lógico-matemático, como comprensión lectora o redacción de textos o lectura crítica y como herramientas ofimáticas. Estas son las tres habilidades esenciales que se incluyen en la prueba de competencias funcionales. No necesariamente se incluyen las tres prueba tras prueba, pero sí al menos una de ellas se incluye en cada concurso público de méritos. Tres componentes que se evalúan entonces en esta prueba para que vayamos aterrizando estas definiciones. Y luego está la prueba de competencias comportamentales. Ustedes, yo me imagino que han atravesado por algún proceso de selección en el pasado, específicamente cuando vamos a la empresa privada, nos hacen por lo general pruebas que son pruebas que no necesariamente evalúan conocimientos, sino competencias del ser, ¿cierto? Como las pruebas psicotécnicas, por ejemplo. Estas pruebas psicotécnicas guardan algo de similitud con las pruebas de competencias comportamentales porque también me evalúan competencias del ser y no competencias del saber, competencias cognitivas como sucede en la prueba de competencias funcionales. Aquí me evalúan otro tipo de competencias, es decir, competencias laborales del ser exigidas para servidor público al servicio del Estado, denominadas reglamentariamente competencias comportamentales, y hay una particularidad y es que estas competencias están reguladas en el decreto 1083 del 2015. Este es un decreto compilatorio de normas para la función pública y entre ello dice cuáles son las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Allí vamos anclando entonces los contenidos de evaluación de las pruebas escritas. Vamos a ver, antes de dar los ejemplos que nos van a permitir hacernos una idea clara de qué es lo que van a evaluar en estas pruebas, cuál es la metodología de evaluación de las mismas. Y allí también estamos resaltando la estandarización de procedimientos de la comisión para evaluar en los distintos concursos de méritos de su competencia mediante esta metodología de juicio situacional. Aclaramos que esta estandarización de lo que hace la comisión, es decir, la estandarización de la metodología, no es algo malo, por lo contrario, nos parece que es algo positivo, que haya, digamos, un patrón en la forma en la que se evalúa concurso a concurso, ya que eso permite una mayor transparencia y en última la metodología no anuncia el contenido de lo evaluado, es decir, no es más fácil o menos fácil variar concurso a concurso la metodología y por el contrario sí permite una preparación del concursante concentrada en los conocimientos que debe preparar y no tanto en una metodología compleja, y también desde la perspectiva de la comisión y desde la perspectiva de las universidades que operan procesos de selección, es mucho más económico, digamos, trabajar con esta metodología de juicio situacional y específicamente de esa metodología con la metodología de selección múltiple con única respuesta. Es decir, las preguntas son más fáciles, entre comillas, de construir para la universidad y por lo tanto los concursos son más acelerados, más rápidos. Con una metodología más compleja, el proceso de construcción puede demorarse mucho más.
A lo que voy es que hay una metodología que es estándar en los concursos CNSC. Esta es una metodología que también se refleja en convocatorias que no son de competencia de la comisión. Hablo de regímenes especiales, en los cuales también se usa esta metodología porque es una metodología que, digamos, ha estandarizado el ICFES mismo, ¿cierto? Entonces, tenemos allí, digamos, algo por tener en cuenta, y es esta metodología que tiene las características siguientes. Se presenta una situación o caso hipotético del cual se deberán resolver una pluralidad de preguntas entre 2 y 5. Cada pregunta está integrada por un enunciado y 3 opciones de respuesta. De las opciones de respuesta, solo una es correcta y las demás son distractores. Es una metodología que aplica para ambas pruebas escritas, es decir, funcionales y competencias comportamentales. Vamos a hablar de la menos importante, porcentualmente hablando. Esto es la prueba de competencias comportamentales. Recordando que si tienen dudas, por favor lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Así hacemos este espacio un poco más enriquecedor. Vamos a comenzar entonces con esta prueba. Competencias comportamentales. ¿Cómo se evalúan las competencias comportamentales? La prueba de competencias comportamentales que se reguló para esta convocatoria Nación 6 evalúa esas competencias laborales que define el decreto 1083 del 2015, ya lo mencionamos, que establece 2 tipos de competencias, comunes a todos los niveles y específicas de cada nivel jerárquico. Recordemos que la carrera administrativa, los empleos de la carrera administrativa están separados, están divididos, jerarquizados en niveles. Estos niveles principalmente que se convocan a concurso de méritos son profesional, técnico y asistencial. Excepcionalmente se convocan niveles directivos, pero esto es muy excepcional porque los niveles directivos generalmente son empleos de libre nombramiento y remoción. Tenemos 3 niveles jerárquicos que fundamentalmente se convocan a concurso de méritos. En asuntos de carrera administrativa o en concursos públicos de méritos para proveer cargos de carrera administrativa. También hay concursos de méritos que no son para la carrera, por ejemplo, un concurso de méritos para personeros, concurso de méritos para alcaldes locales, que bueno, no estamos hablando de carrera administrativa, allí se evalúan competencias comportamentales propias del nivel directivo, pero en la generalidad de los concursos no se abarcan este tipo de cargos, por lo tanto vamos a hablar de competencias de estos 3 niveles. ¿Cuáles son entonces las competencias comunes a estos 3 niveles jerárquicos? Son estas 5 competencias que vamos a ver a continuación. En un primer lugar, competencia de compromiso con la organización. Esta competencia evalúa la alineación del comportamiento del individuo con las necesidades, prioridades y metas de la organización, mostrando un fuerte sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la entidad. Competencia de trabajo en equipo. Mide la habilidad para colaborar eficazmente con otros para alcanzar metas comunes, respetando la diversidad y fomentando un ambiente cooperativo. Competencia de adaptación al cambio. Valora la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, manejar la incertidumbre y responder de manera flexible a los cambios del entorno laboral. Competencia, aprendizaje continuo. Se enfoca en la capacidad de identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos y habilidades para mantenerse efectivo y actualizado con las demandas del servicio público. Orientación al usuario y al ciudadano. Se evalúa la capacidad de dirigir acciones y decisiones hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios y ciudadanos, cumpliendo con las responsabilidades públicas asignadas. A mí me van a evaluar obligatoriamente alguna de estas competencias, no necesariamente las 5, pero alguna de estas competencias me van a ser evaluadas en la prueba de competencias comportamentales. ¿Cuáles son las competencias según cada nivel jerárquico? Y de allí vamos a ir a las competencias específicas de los niveles. En el nivel profesional se evalúa la competencia de aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos e instrumentación de decisiones. En el nivel técnico, confiabilidad técnica, disciplina, responsabilidad. Y en el nivel asistencial, manejo de la información,
relaciones interpersonales y colaboración. Allí tenemos las competencias que son específicas de cada nivel jerárquico. Y ahora sí vamos a ir a unos ejemplos de lo que es la prueba de competencias comportamentales, de lo que es la prueba de competencias funcionales, para que vayamos sintonizándonos con el contenido de lo que allí se evalúa y a su vez identificando cómo nos podemos preparar para estas pruebas. Vamos a ver este caso, situación número 1. Miren que vamos a desentrañar de una vez la metodología. Esta situación evalúa una competencia comportamental específica y a su vez cada una de las dos preguntas que incluirá evalúa esa misma competencia comportamental. Vamos a leer. En la entidad donde trabaja, se ha decidido implementar un nuevo proceso para la tramitación electrónica de solicitudes ciudadanas que promete aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de respuesta. La implementación requiere que todos los empleados se adapten rápidamente a las nuevas herramientas y procedimientos. 2 semanas después de la implementación del nuevo sistema, se observa que no todos los empleados están utilizando las nuevas herramientas de manera efectiva. Como parte de su equipo, usted ha notado variaciones significativas en la adopción y adaptación al nuevo sistema. Responda a las preguntas 1 y 2. Entonces allí nos vamos a ir a las preguntas. 1. Ante la resistencia al cambio de algunos compañeros, usted decide a insistir en el uso del nuevo sistema durante las reuniones del equipo, resaltando sus beneficios. B. Informar al supervisor sobre aquellos compañeros que no estén utilizando el nuevo sistema. C. Organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. 2. Si se da cuenta de que el nuevo sistema podría mejorar con algunas modificaciones, usted A. Propone las mejoras en la próxima reunión de equipo para discutir y validar las ideas con los demás. B. Escribe un informe detallado sobre las posibles mejoras y lo envía directamente a la gerencia. C. Guarda sus observaciones para sí mismo hasta estar seguro de que estas mejoras son necesarias y efectivas. Entonces allí me evalúan la competencia de adaptación al cambio, que es una competencia común a todos los niveles. No es información que yo voy a recibir cuando presento la prueba, es decir, a mí no me van a informar cuál es la competencia detrás de cada situación y detrás de cada ítem. Eso no es algo que yo necesariamente debo saber para resolver esta prueba. En este caso me están evaluando la competencia de adaptación al cambio y las claves de respuesta que mayor evidencian esa competencia son la C en la pregunta número 1, que está orientada a organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. Y en el caso de la 2, la A propone las mejoras en la próxima reunión de equipo para discutir y validar las ideas con los demás. Esas son las claves de respuesta o las opciones de respuesta que en mayor grado evidencian la competencia de adaptación al cambio, que podemos definir. Vamos nuevamente a la definición que la tenemos por acá. Valora la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, manejar la incertidumbre y responder de manera flexible a los cambios del entorno laboral. Miren, es una competencia que se hizo muy necesaria con la pandemia, por ejemplo. Esa capacidad de adaptarme a nuevas herramientas tecnológicas, al trabajo remoto, entre otros elementos que muchos tuvimos que incorporar a nuestra vida laboral diaria, pues lograron evidenciar quienes poseen en mayor grado esa competencia de adaptarse a los cambios que presentan las organizaciones laborales hoy en día. Es una competencia necesaria para ser parte de las entidades públicas y allí vamos identificando cuál es esa metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales que, reiteramos, es una prueba que se evalúa para todos los empleos que integran la convocatoria Nación 6 sin excepciones, y que es clasificatoria y que tiene un peso porcentual del 20%. Vamos entonces a la segunda prueba. La prueba de competencias funcionales
es la prueba más importante de esa convocatoria Nación 6, ¿cierto? Es una prueba que tiene unas características importantes. Miren, aquí nos pregunta John, y esto es algo que está bien que aclaremos. Ante la resistencia al cambio de algunos de sus compañeros, usted decide. La C es una opción que está marcada, es decir, estas preguntas las construyen psicólogos expertos en medición psicométrica y puede que en ocasiones haya alguna clave de respuesta o alguna opción de respuesta, perdón, que también evidencie en cierto grado la competencia, pero en todo caso, si es en un menor grado, la clave de respuesta será aquella que evidencie la competencia en mayor grado. El constructor de este ítem, de esta pregunta, un profesional en psicología, experto en construcción psicométrica, en construcción de ítems y en evaluación psicométrica, consideró que la opción C era la que en mayor grado evidenciaba la competencia de adaptación al cambio. Y estas son cosas que yo me puedo, digamos, encontrar en esta prueba de competencias comportamentales. Es decir, son opciones de respuesta que pueden ser deseables todas, pero hay una que va a ser, digamos, la que en mayor grado se corresponde a la competencia. Y eso no es fácil de identificar siempre. Y ahora ahora sí, a la prueba de competencias funcionales. Esta es la prueba más importante, es la prueba que yo más debo preparar de cara a las pruebas escritas y precisamente vamos a ver cómo podemos nosotros preparar esta prueba. Las características de esta prueba, competencias funcionales o las características más importantes. Evalúa conocimientos y habilidades específicos del cargo. Es decir, esta prueba está conectada directamente con las funciones del empleo. Yo debo evidenciar que tengo los conocimientos para desempeñar ese empleo. Allí es donde está en juego el contenido funcional del empleo, es decir, cuáles son los conocimientos que están detrás de esas funciones. Como les mencionaba hace un momento, voy para un cargo de nómina o es mi aspiración, debo saber esos conocimientos que están en esas funciones. Voy para un cargo de, por ejemplo, la parte de informática, de seguridad informática, pues debo evidenciar también estos conocimientos. Se evalúa con un enfoque de relevancia práctica. Miren que esa metodología de juicio situacional no implica evidenciar o ser evaluado en un conocimiento muerto, es un conocimiento dinámico, en un saber hacer. Yo tengo que evidenciar que sé aplicar el conocimiento. Eso es importante. Es una prueba eliminatoria, ya lo mencioné, pero lo debo tener, digamos, en el horizonte. Es una prueba muy importante, tan importante que cuando yo me enfrento a las pruebas me voy a encontrar con dos cuadernillos, el de la prueba de competencias comportamentales y el de la prueba de competencias funcionales, y yo siempre debo, nuestra recomendación es esa, resolver la prueba de competencias funcionales porque voy a estar más fresco, porque la prueba de competencias comportamentales se agota en un menor tiempo, pero esencialmente porque es una prueba más importante y yo debo afrontarla, digamos, con la menor fatiga posible. Y es la que mayor peso porcentual tiene. 60%, en últimas, es la prueba más importante de este concurso de méritos. ¿Qué es lo que se evalúa en esta prueba? Ya lo mencionamos, conocimientos básicos de la función pública, conocimientos funcionales del empleo y habilidades básicas. Y vamos a ver ahora sí un ejemplo de cuál es la metodología de evaluación en esta prueba de competencias funcionales. En un momento vamos a ver qué es lo que yo debo preparar en esta prueba desde este momento, desde las inscripciones. Antes de nosotros inscribirnos a un cargo en un concurso, digamos que nosotros podemos preparar los conocimientos básicos de la función pública. Pero cuando yo ya me inscribo al cargo, yo ya puedo preparar la amplia gama de conocimientos que tiene este empleo, o digamos, no necesariamente la amplia gama, los conocimientos que se necesitan para desempeñar el propósito y las funciones del empleo. Yo puedo hacer un ejercicio inverso al analizar el manual de funciones del empleo e identificar cuáles son esos conocimientos, ejercicio que vamos a hacer en un momento.
Primero vamos a visualizar la metodología de evaluación de juicio situacional aplicada a la prueba de competencias funcionales. Recuerden que si tienen preguntas, no duden en dejarlas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y para las personas que nos ven en diferido, también no duden en dejar sus comentarios, que estaremos muy gustosos de responderlos. Vamos a ver, situación número 1. María es una analista de comunicaciones en una entidad del Estado. Recibe un gran número de correos electrónicos diariamente, muchos de los cuales contienen información confidencial o requieren su respuesta inmediata. Su equipo de trabajo está en diferentes oficinas y tienen reuniones regulares para coordinar actividades. Recientemente, el director ha solicitado implementar una mejor organización del correo para reducir tiempos de búsqueda y mejorar la eficiencia del equipo. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que los correos importantes de su director sean destacados para una respuesta rápida? A. Leer los correos apenas lleguen y marcarlos manualmente como importantes. B. Crear una carpeta llamada director y mover todos los correos del director manualmente. C. Crear una regla que marque automáticamente los correos del director como importantes y los coloque en una carpeta específica. Pregunta número 2. Para reducir el tiempo que toma encontrar correos pasados relevantes, ¿qué herramienta podría usar María? Cambiar la configuración para que los correos se eliminen automáticamente después de cierto tiempo. B. Crear un archivo comprimido con los correos y almacenarlos en una carpeta compartida. C. Utilizar carpetas y categorías para organizar los correos de forma lógica. Allí tenemos entonces, nuevamente, la metodología de juicio situacional. Ustedes dirán, a mí no me van a evaluar ese tipo de conocimientos porque yo voy para un empleo profesional. Están equivocados, porque este tipo de conocimientos se evalúan incluso para los jueces y magistrados del país. Es decir, en todos los concursos de méritos pueden incluirse este tipo de conocimientos de herramientas ofimáticas. Y pues no vamos a restarle razón a la necesidad de abarcar esos conocimientos, porque hoy en día todo empleado público debe saber, digamos, responder este tipo de preguntas y en últimas resolver este tipo de situaciones en la cotidianidad de la función que desempeña. Esto hace referencia a herramientas ofimáticas que, reiteramos, es una de las habilidades que se evalúan dentro de la prueba de competencias funcionales. Decidimos ponerla como ejemplo porque si bien hay ciertos conocimientos que ustedes podrían también ver como ejemplo, contratación estatal, modelo integral de planeación y gestión y todo ese, digamos, paquete o de conocimientos básicos y conocimientos, digamos que amplios en lo funcional que se evalúan en los concursos de méritos, este tipo de habilidades también son muy relevantes y también son importantes de preparar de cara a las pruebas de los concursos de méritos. Allí tenemos que, en la opción 1, la clave de respuesta es la C, crear una regla que marque automáticamente los correos del director como importantes y los coloque en una carpeta específica. Y en este segundo caso, la segunda pregunta, la opción C, utilizar carpetas y categorías para organizar los correos de forma lógica. Esto hace parte del eje temático herramientas ofimáticas y dentro de ese eje temático de herramientas ofimáticas hace parte del subtema de correo electrónico. Es bastante común, les reitero, encontrar este tipo de preguntas en los concursos de méritos. La justificación de la pregunta 1. Para crear una regla en el cliente de correo o proveedor de correo electrónico, navega al menú de configuración, selecciona reglas o filtros y establece una nueva regla. Especifica la dirección del remitente y configurar la acción para marcar los correos como importantes o moverlos a una carpeta específica. Esto aplica para cualquier proveedor de correo electrónico. Digamos que es una regla que, si se quiere, podemos establecer como genérica. La justificación de la pregunta número 2. Crear carpetas implica organizar los mensajes por tema, remitente o proyecto. Esto puede hacerse en el cliente de correo con la opción nueva carpeta o nueva etiqueta. Usa categorías para etiquetar los correos
según su contenido. Entonces tenemos que en ambos casos la clave de respuesta es la C porque es la respuesta correcta. No vamos a encontrar, digamos, lo que nos encontramos en las competencias comportamentales, que voy a encontrar una opción de respuesta que también puede evidenciar en cierto grado la competencia. Aquí no debe suceder eso, porque solamente puede haber una clave de respuesta, una opción de respuesta correcta, las demás van a ser simples distractores y no debería haber dos claves de respuesta correctas o una que sea medio correcta, ¿cierto? Digamos que allí se diferencia. En la prueba de competencias comportamentales no hablamos de respuestas correctas, sino que hablamos de la clave de respuesta en la medida que evidencia la competencia evaluada. Aquí en la prueba de competencias funcionales, si hablamos de respuestas correctas y ante todo de respuestas erradas. Muy bien. Gracias por su tiempo. Eres tan amable. Repites el orden para resolver los cuadernillos. Esto es una recomendación. Cuando nos enfrentamos a la prueba, encontramos dos cuadernillos de las dos pruebas escritas que se aplicarán, funcionales y comportamentales. Nuestra recomendación, de acuerdo, digamos, a lo que hemos estudiado de este tipo de pruebas, de este tipo de test, sobre todo, digamos, en la doctrina estadounidense, que tiene una gran cantidad de exámenes estandarizados como este, digamos, la recomendación que se hace cuando se presentan dos pruebas es abordar lo más importante primero, pues uno va a estar fresco para ello, ¿cierto? Va a estar, digamos, sin la fatiga propia de presentar las últimas preguntas de la parte final de la prueba. Esto yo, digamos que recomendamos que la prueba de competencias comportamentales, que es una prueba que se puede resolver más ágilmente, que no es eliminatoria, la dejemos para el final. Una recomendación. Bueno, David nos pregunta, ¿qué pasa cuando se presentan dos claves de respuestas correctas en las pruebas funcionales? Esto no debe suceder, ¿cierto? Digamos que en el deber ser de la aplicación de estas pruebas no hay dos claves de respuesta. Puede haber errores en la construcción y yo les voy a decir algo que ustedes pueden emprender, incluso como estrategia de aprendizaje, abro paréntesis. Cuando se publican los resultados de las pruebas escritas por parte de la comisión, ustedes van a poder solicitar el acceso al material de pruebas dentro de la reclamación y van a ser convocados para que se presenten nuevamente a un lugar donde van a, digamos, tener a disposición el material de pruebas por un tiempo igual al de la aplicación, es decir, aproximadamente unas 4 o 5 horas van a tener los cuadernillos de preguntas, las claves de respuesta y digamos que la hoja de respuesta, todo lo que ustedes necesitan para contrastar en qué se equivocaron. Si ustedes piensan que hay un error en la prueba, pueden solicitar el acceso a las pruebas, acudir a la exhibición y aquellas personas que soliciten la exhibición y efectivamente asistan, van a poder reclamar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la exhibición de acuerdo a los insumos que lograron observar en ese momento, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay dos respuestas correctas? Pues no debería, pero si las hay, allí tenemos una vía para interponer una reclamación y también para conocer cuáles son las respuestas correctas en la prueba que yo presento. Y también eso me va a permitir, si quiero, prepararme para los concursos públicos de méritos del futuro. Estela nos pregunta, ¿me podría recordar el número aproximado de preguntas? Miren, las pruebas escritas tienen mínimo, combinadas las dos pruebas, 100 preguntas, 100, 120, 150, máximo, hablando de las convocatorias CNSC, porque hay convocatorias en las cuales se pueden incluir más preguntas. Por ejemplo, la rama judicial suele incorporar más de 200 preguntas en sus pruebas, pero en las convocatorias CNSC, digamos que el promedio es entre 120 y 150 preguntas, la mayoría de competencias funcionales. Muy bien. Vamos a ver cómo preparar las pruebas escritas. Tenemos algunas preguntas a través del chat. Ya vamos a ir a ellas.
Les pido un momento, por favor. Vamos a resolver la pregunta de cómo preparar la prueba, ¿cierto? Desde ya, como concursante inscrito, ¿cómo preparo la prueba convocatoria Nación 6? Esto es la prueba de competencias comportamentales y la prueba de competencias funcionales. El momento de la verdad, el momento, digamos, fundamental, se da un mes antes de la aplicación de pruebas escritas, cuando a mí me publican la guía de orientación al aspirante y los ejes temáticos. Allí, en esta guía de orientación al aspirante, aquí vemos un ejemplo de la convocatoria IMPEC. Para Nación 6 no tenemos en este momento una guía porque el concurso apenas está empezando. Esta es la guía que se divulgó, al menos la portada. Allí me van a dar un enlace de consulta de los ejes temáticos. Yo ingreso mi número de cédula y este es el enlace de consulta dentro de la guía. Y cuando ingreso mi número de cédula me va a arrojar algo así. Estos son los ejes temáticos que se evaluaron para un empleo del nivel profesional en la convocatoria IMPEC. Yo me voy a guiar por donde dice indicador. Entonces allí vamos a leerlos rápidamente. Vamos a ver primero las competencias funcionales. Función administrativa, sensibilidad a los problemas. Razonamiento categorial es un tipo de razonamiento lógico-matemático. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, aporte técnico profesional, esto es una competencia comportamental. Instrumentación de decisiones, competencia comportamental. Orientación a resultados, también. Trabajo en equipo, también. De allí vienen conocimientos específicos del empleo, es decir, que hacen parte de la prueba de competencias funcionales: contratación, contencioso administrativo, disciplinario, representación judicial. Y miren los conocimientos generales, miren nuevamente conocimientos generales. Gestión documental, redacción de documentos y régimen disciplinario del servidor público. Estos son conocimientos generales. Los otros conocimientos generales son función administrativa en la parte de arriba, sensibilidad a los problemas, razonamiento categorial, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos. Lo otro son competencias comportamentales. Entonces miren la gran cantidad de conocimientos que se evalúan en una convocatoria y la gran cantidad de competencias comportamentales. ¿Cómo vamos a preparar nosotros los conocimientos funcionales del empleo? Como nosotros nos postulamos ya a un empleo, vamos a conocer muy bien cuáles son los elementos de ese empleo al cual yo me postulé. Voy a ver cuál es el propósito y cuáles son las funciones del empleo, y en un ejercicio deductivo yo voy a determinar cuáles serían los conocimientos que me van a evaluar en las pruebas escritas. Entonces, allí tenemos este ejemplo, que es un ejemplo del nivel profesional de un cargo ofertado para el Departamento Administrativo de la Función Pública, profesional especializado. El propósito es generar la nómina a través de gestión de procedimientos establecidos durante todo el ciclo de vida del talento humano en el marco de la normativa vigente y lineamientos establecidos. Y allí tenemos las funciones, vamos a leer algunas. Ejecutar la liquidación de la nómina y contribuciones de ella, prestaciones sociales y demás reconocimientos al personal activo, retirado y pensionado del Departamento de conformidad con las disposiciones vigentes. Suministrar la información para la actualización de las bases de datos, tales como hojas de vida, nómina, novedades de personal, situaciones administrativas, manual de funciones y de competencias laborales, guías y matrices, material de apoyo, plan anual de vacantes, declaración de bienes y rentas, etc. Hacer seguimiento y control de las incapacidades reportadas, proyectar actos administrativos y resolver consultas en temas relacionados con la pensión sanción a cargo del departamento. Apoyar la ejecución de los planes, programas y proyectos de promoción, formación, capacitación, entre otros. Generar los indicadores, estadísticas, informes relacionados con la información de la nómina de personal. Vamos a ver qué otras funciones importantes. Muy bien. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicar. Es decir, es un cargo relacionado con nómina, con gestión de personal. Yo me estoy postulando a este empleo, yo voy a determinar cuáles son los conocimientos importantes que yo debo preparar. Y en este ejercicio yo puedo llegar a las siguientes conclusiones. Empleo público y carrera administrativa, situaciones administrativas,
gestión del talento humano, sistema general de seguridad social, derecho laboral administrativo, nómina. Allí tenemos una serie de conocimientos que son funcionales de este empleo, que son específicos de este empleo, que yo debo preparar desde el mismo momento de la inscripción, porque yo ya sé que me van a ser evaluados en las pruebas escritas. Por ejemplo, yo con este empleo tengo plena certeza que debo preparar la gestión de personal en las entidades del Estado. Allí yo voy a encontrar una gran cantidad de subtemas, pero digamos es un eje temático que yo debo preparar y eso lo puedo advertir yo desde el mismo momento de las inscripciones. Bueno, Ivonne nos pide ejemplos de pruebas de lógico-matemáticas. En esta ocasión no tenemos, digamos, esos ejemplos para ustedes. Están, digamos, que en otros espacios, si buscan, los podrán encontrar. Por el momento, digamos que estos fueron los ejemplos para también regirnos por un principio de economía en este tipo de jornadas. Y la idea es que ustedes comprendan la metodología de evaluación y conozcan cuáles son esos conocimientos que potencialmente les van a evaluar. Para Construyendo Méritos es muy importante la autonomía de los concursantes para preparar las pruebas escritas. Es decir, cada concursante emprende su propio proceso de preparación con conocimientos de calidad. ¿Listo? Alejandro nos dice, ¿es cierto que para un cargo uno debe mirar las funciones clave que aparecen en el SIMO y no la totalidad del perfil para las pruebas? Miren, ustedes deben estudiar bien. Vamos a ver, hay ciertos elementos que traen los cargos, los empleos del Estado en sus manuales de funciones. Específicamente hablo del propósito y las funciones de esos cargos. Entonces yo voy a abordar precisamente los conocimientos que están detrás de esas funciones. Pero resulta, les voy a compartir pantalla brevemente y de una vez vamos a hacer ciertas recomendaciones para ustedes. Vamos a ver primero aquí, vamos a navegar el SIMO, aquí estamos todos compartiendo pantalla y estamos viendo los cargos ofertados en la convocatoria Nación 6. Allí tengo yo un propósito, las funciones de este empleo, que es para el Servicio Geológico Colombiano. Vamos a ver, no es de geólogos, es de administrativos. Entonces, por ejemplo, proyectar los actos administrativos para la conformación o modificación de los grupos internos de trabajo. El sistema de información de personal también es un cargo referente a nómina. Miren, desarrollar las actividades relacionadas con la gestión del talento humano para el ingreso, permanencia y desarrollo integral de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes. La clave de lo que les voy a mostrar es que ustedes deben conocer muy bien el propósito, las funciones, pero cuando yo abro el manual de funciones, aquí, esperen un momento que les debo compartir otra pantalla. Aquí estamos en el manual de funciones. Este es el manual de funciones del empleo que yo abrí en el mismo SIMO. Miren que me dice propósito, funciones y miren los conocimientos que me va a sugerir como esenciales de este empleo. 20 conocimientos, ¿cierto? Entonces yo también puedo preparar estos conocimientos, pero esencialmente yo debo hacer una lectura de qué es lo que hace este empleo. Y eso lo encuentro en el propósito y en las funciones. Entonces, ese es el ejercicio que yo debo hacer para identificar cuáles son, digamos, los conocimientos funcionales que me van a ser evaluados en este empleo. Para finalizar, les voy a hacer dos invitaciones. Si ustedes, digamos, que están viendo esta conferencia, los invitamos a acceder a nuestro sitio web y si desean recibir información de la convocatoria Nación 6, ustedes van a poder, disculpen acá, yo busco con ustedes. Y si desean recibir información, ustedes pueden descargar esta cartilla técnica de aspectos técnicos de la convocatoria de entidades del orden nacional Nación 6 o pueden visualizar cualquiera de las conferencias y van a recibir información actualizada de esta convocatoria en la medida en que avanza, este concurso público de méritos. Y nos interesa invitarlos especialmente a que se preparen con nuestro curso virtual para esa convocatoria de entidades del orden nacional Nación 6,
en Construyendo Méritos tenemos ya 7 años de experiencia, algo más de 7 años de experiencia en la preparación para concursos públicos de méritos del país, en diversos regímenes de carrera, regímenes especiales y específicos de carrera administrativa, así como en el régimen general de carrera administrativa. Y tenemos, digamos, un completo curso virtual para esta convocatoria de entidades del orden nacional Nación 6, que abarca tanto la prueba de competencias funcionales como la prueba de competencias comportamentales. Allí tenemos, por ejemplo, preguntas en habilidades como comprensión lectora, como razonamiento lógico matemático, ¿cierto? Entonces allí tenemos, por ejemplo, no tenemos digamos, el tiempo para observar las preguntas, pero aquí estamos viendo ejemplos de evaluación de razonamiento lógico matemático. En nuestro curso encontrarán otro tipo de habilidades como habilidades ofimáticas y esencialmente conocimientos básicos de la función pública y una amplia gama de conocimientos funcionales que les van a permitir preparar sus pruebas escritas de acuerdo a las necesidades del empleo al cual se postularon. Nuestros cursos siguen la metodología de juicio situacional, siguen la metodología de selección múltiple con única respuesta y les van a permitir no solamente comprender esta metodología de evaluación, sino profundizar en los conocimientos que les serán evaluados. También incluimos un módulo completo preparatorio para la prueba de competencias comportamentales que les permitirá también familiarizarse con el contenido y la metodología de evaluación de esta prueba. Esa es entonces la invitación a que se preparen con nosotros, con Construyendo Méritos para esta convocatoria. Y para ustedes tenemos, digamos, una invitación especial. Este es un descuento promocional que estará activo desde hoy, jueves 16, hasta el lunes 20 de mayo del 2024. Usando el código promocional Nación 6, obtendrán un 20% de descuento en nuestro curso virtual para esta convocatoria. Los invitamos a hacer uso de este descuento y a prepararse con nosotros. Es un curso muy completo que hemos construido con mucho esmero para ustedes. Muy bien. El curso tiene un precio de 215,000 pesos. Ya de allí se aplicaría un descuento del 20% si quieren hacer uso de él. Lady Liliana nos pregunta, ¿es posible que salgan primero las pruebas Nación 6 antes que superintendencias? Es posible que salgan primero estas pruebas porque para este caso ya se contrató el operador del concurso de méritos para la convocatoria Nación 6, que será la Universidad Libre. Muy bien, agradezco su asistencia el día de hoy a este espacio, agradecemos desde Construyendo Méritos que participen, que acudan con sus preguntas, con sus intereses, con, digamos, esa vocación por formarse de cara a las pruebas del concurso, y los invitamos a estar atentos de este tipo de espacios de formación que estaremos programando permanentemente para ustedes. Si tienen dudas, por acá les voy a dejar mi correo electrónico para quien, digamos, necesite ampliar información relacionada con esta convocatoria o con algún otro concurso público de méritos. Allí lo tienen a través del chat. Muy bien. Finalmente, aquí, como para que no se nos quede nada por abordar, vamos a ver que aquí nos pregunta Liliana cómo hace para acceder al código promocional, y les voy a compartir nuevamente mi pantalla antes de finalizar. Bien, allí lo tenemos. Entonces yo voy a ingresar a cursos convocatorias. Este es nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí voy a ingresar al curso virtual convocatoria de entidades del orden nacional Nación 6. Voy a realizar pago y me va a pedir un código promocional. Yo voy a ingresar Nación 6, aplico el cupón y efectivamente, si me ha hecho un descuento significativo, ya el curso quedará en 172,000 pesos. Esto es hasta el próximo lunes que estará habilitado este descuento, y esta es la forma en la que se accede al código promocional. Muy bien, no quito más de su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Les deseamos éxitos desde Construyendo Méritos en prepararse para este importante concurso y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche.